Nos encontramos en el kibutz Ein HaShlosha, ubicado a aproximadamente 2,5 kilómetros de la Franja de Gaza, con 5 uruguayos que hace años viven, uruguayos israelíes que hace años viven todo lo relacionado al conflicto, por el hecho que del otro lado la Franja de Gaza está gobernada por el grupo terrorista Hamas. Acá estamos con Ellen Altman del kibutz Mefalsim, que está ubicado a unos kilómetros de aquí, diseñadora de joyas, con Daniel Weiss, el director del tambo, el muy exitoso tambo aquí de Ein HaShlosha donde estamos, Pablo Leffler, agricultor, Rubén Friedman, que es encargado de costos en la cooperativa agrícola regional, acá en el Consejo Regional Eshkol, y Janet Zweigenbaum, encargada de recursos humanos en la empresa agrícola de su kibutz Nir Yitzhak. Los tres hombres acá del grupo de compatriotas, todos residen en Ein HaShlosha, y tenemos a Ellen y Janet en los kibutzim cercanos. Como sabemos, en los últimos tiempos, otra época de crisis. Hemos hablado en otras ocasiones sobre el peligro de los cohetes, y esta vez el peligro del cual Israel trataba, o sobre el cual trataba de explicar al mundo, era que lo que del otro lado se presentaba como protestas pacíficas, de hecho se tradujera en lo que Israel dice sabe que era la intención de Hamas: infiltraciones, romper la barrera, infiltraciones a los poblados israelíes, por ejemplo los kibutzim, a poca distancia de la Franja de Gaza. Ellen Mefalsim, ¿cómo vivías vos esa amenaza? ¿Cómo traducirías? ¿Cómo explicarías al exterior qué quiere decir el riesgo de que gente del otro lado, con el plan de Hamas, cruce al lado israelí? Bueno, eso significa de que tendría que abandonar mi casa para que la Tzabá pueda tratar todo ese problema. El ejército. Que el ejército pueda tratar el problema. Se traduce también a diario vivir. Si querés caminar por los campos tenés miedo que hoy en día te llegue el fuego a través de las cometas con las botellas explosivas. Es difícil, es una tragedia, y lo triste de todo es que no se ve solución cercana. Y realmente a lo largo de los años, en las diferentes crisis, siempre nos estamos preguntando ¿y qué pasa después? Daniel, vos acá al frente de un tambo que además es de los más productivos de Israel. En el 2014 fue destacado como el tambo de mayor producción lechera. En los últimos años un poquito menos, no el número uno, pero sigue al frente, sigue en los primeros puestos. Y vos sabés lo que es esto, el trabajo diario. ¿Qué significa trabajar así con la amenaza del otro lado de fondo? Nosotros tenemos un problema específico en el tambo, porque aunque tuviéramos que salir del lugar para que el ejército pueda cuidar la zona, nosotros no podemos irnos porque no podemos llevar nuestros animales. O sea que en cada momento nos tenemos que quedar aquí y cuidar nuestra fuente de ingresos y también los animales que nosotros cuidamos desde muy pequeños. Porque indudablemente la gente que salga o pueda pasar de la frontera y llegue hasta acá no es gente que viene a saludarnos, sino que viene con una meta bastante maligna, y es parte de lo que no entienden fuera del país. Nosotros estamos muy cerca y llegar hasta aquí a pie mismo es muy sencillo. E inclusive, o sea, aunque Ein HaShlosha está, como decíamos antes, a unos 2,5 kilómetros, hay por supuesto poblados, kibutzim y otras localidades que están más cerca todavía, ¿verdad? Sí, están en Ajalot o Kerem Shalom, que están al lado. Pegados realmente. Más complicado. Sí. Pablo, decía Daniel, si cruza alguien del otro lado no viene realmente de visita. Vos que como agricultor estás en el campo y te pueden ver fácilmente, ¿verdad? Del otro lado, simplemente con un largavista bastante común. ¿Cómo explicarías al exterior, después de lo que pasó estos días, que lo que captabas era lo que captaba, creo, el israelí promedio que vive en esta zona, un intento de romper la frontera para invadir y hacer ¿qué? ¿Cometer atentados acá en medio de los kibutzim? Mira, probablemente gran parte de la gente que estuvo en la frontera no solo venían para protestar, pero dentro de esa gente se veían grupos armados y que trataron de poner minas sobre la frontera
si con esa gente pasaba, si con toda esa gente hubiera pasado alguien así, de vuelta, gente que está entrenada en 5 o 10 minutos pueden estar en cualquiera de las poblaciones cercanas a la frontera y hacer un atentado que todos nos hubiéramos lamentado. Porque aparte, Pablo habla de las protestas, ¿verdad? Que algunos quizás fueron con ese ánimo. Rubén, más de una vez nosotros comentamos, vos me decías, Israel es el único que trata de ayudar a la Franja de Gaza, introduciendo todos los días centenares de camiones, y vos me comentabas más de una vez de los embotellamientos en los que ustedes se trancan acá diariamente por el flujo de camiones para ayudar a Gaza. Y cuando nuevamente estalla una crisis así, ¿cómo lo vivís? No, en el sentido de que el paso de frontera donde pasa toda la ayuda, no solo humanitaria, sino también la ayuda comercial, ellos mismos han provocado destrucción. El gasoducto fue un daño que no sé cuánto tiempo va a llevar ahora para que lo recuperen. Lo mismo con la parte de donde pasan materiales para la construcción, donde es la cantidad más grande de camiones que llega al puesto de frontera de Kerem Shalom. Ahí eso también los mismos palestinos han ocasionado daños que también van a tener que llevar unos buenos días para que se vuelva a hacer efectivo el paso de mercaderías para allá. Y realmente quizás en el exterior no pueden entender la lógica de que ellos dañen su propia infraestructura. Eso es la agenda de Hamás. Y recordar siempre de que Gaza tiene un paso de frontera al sur, cerquita nuestro, sobre Rafías, que da a Egipto, que nadie lo nombra, suponiendamente. Se abrió en estos días. Sí, por unos días, sí. Se abrió, y en estos días se abrió, pero estuvo meses cerrado. O sea que Egipto, con si sabrán Egipto de qué gente se trata el Hamas, que ellos lo mantienen cerrado y no dejan salir a los propios pobladores de Gaza a recibir tratamientos médicos o hacer efectivo digamos, el paso que hay de Gaza a Egipto, a estudiantes o familias que viven en Egipto, solo por la situación de que se supone de que Hamás ha estado ayudando a lo que es el Daesh, el ISIS, en Sinai, que estuvieron atacando Egipto. Esas cosas no se dicen porque no entran dentro del esquema, ¿no? Del problema que hay estos días acá en el paso de frontera. Claro, se acusa a Israel por las consecuencias del bloqueo, sí, olvidando que como bien dijiste el año pasado, casi todo el tiempo cerrado el pasaje a Egipto, que aparte sería más natural, porque es el mundo árabe. Sí. En todo el 2017 el pasaje de Rafah, o Rafías, como decimos en hebreo, estuvo abierto 36 días solamente. Tampoco el Hamas manifiesta del lado egipcio, porque saben que las consecuencias van a ser mucho peores de lo que lamentablemente Israel tuvo que hacer para defender su frontera. Claro. Porque hay que entenderlo. Ellos quieren pasar una frontera existente, que ningún país del mundo podría aceptar una cosa así. Acá lo que hizo el ejército fue defender la frontera internacional, la soberanía israelí. Ahora, Janet, mucha gente cree que estos poblados están de algún modo son territorios ocupados por Israel. Y una de las cosas que me parece importante aclarar es que nosotros estamos todos en una frontera que ha sido histórica desde la creación del Estado de Israel. Es territorio soberano, claro. Israelí natural, ¿verdad? Tampoco hay israelíes del lado de la Franja de Gaza. Hay que recordar siempre que en el 2005, ¿verdad? Ariel Sharon salió de allí y con eso salieron todo el ejército israelí. Lo que hace el ejército israelí es pararse en su propia frontera legítima, a defenderse. Y vimos imágenes que el ejército en los últimos días permitió que la población israelí viera, y era desde la perspectiva de este lado, ¿verdad? Cómo venían los palestinos a cortar la cerca, como mandaban a sus niños y a sus mujeres primeros. Interesante además, pero interesante además es que esa gente fue paga, $100 cada familia, 50 shekel, son 12, 15 dólares por cabeza. Irán envió dinero para
para que la gente vaya a manifestarse, porque tienen que entender, en la ciudad de Gaza la frontera está muy cerca, pero más para el sur, Rafía, Khan Yunis, que está casi enfrente nuestro, la gente para venir a la frontera la tienen que transportar en camiones o en autobuses, o sea que eso lo organizó Hamas. Toda esa organización, toda la logística para la organización fue organizada por Hamas. Al otro día, cuando Hamas se dio cuenta de lo que esperaba, decidió cortar todo, la gente no era ya espontáneo. ¿Dónde estaba la cosa espontánea? La gente ya no vino a la frontera. Claro. No vino porque no tenía. Y otra cosa importante para decir, en la zona de Cisjordania prácticamente ¿cuál es el problema? Tampoco hubo apoyo del lado de los países árabes, por ejemplo. Los países árabes se callaron. La gente de solamente Cisjordania, Turquía. en el sentido económico, están mucho mejor que la situación humanitaria, digamos, de Gaza, y esa gente tiene lo que perder si va a salir a protestar, si va a salir a protestar o a manifestarse o contra el ejército de Israel. Ellos tienen mucho más lo que perder, porque la situación económica en Cisjordania es mucho mejor que la que tienen en la franja de Gaza. Ahora, yo me acuerdo, porque acá estamos hablando de cómo les afecta a ustedes la vida, ¿verdad? Uruguayos israelíes, decíamos, viviendo en kibutzim muy cercanos a la franja de Gaza, cuando del otro lado está la amenaza de una organización terrorista. Yo me acuerdo, Janet, cuando fue la bar mitzvah de uno de tu hijo, fue en el 2014, ¿verdad? Ahí está, que se hacía una celebración en tu kibutz Nir Yitzhak para todos los chicos que cumplían los 13 años, y me acuerdo tu tensión de que de hecho no se sabía si iba a haber alarma, claro, esa misma noche o no. Sonaron las alarmas, y esa misma noche 800 personas que estaban invitadas, además de los pobladores del kibutz, todos tuvieron que refugiarse donde pudieron. Claro. Se suspendió la fiesta, los chicos se frustraron, pero no fue solo eso, éramos 1.500 personas en el kibutz y todo el mundo tratando de ver cómo salía, porque la gente que viene del centro del país tampoco conoce esta realidad, ¿verdad? Claro. De tener menos de 15 segundos para poder refugiarse. Para resguardarse. Y ahora, si bien en estos últimos días el tema no era los cohetes, era sí, volviendo a la incidencia en la vida diaria, el peligro directo. Ellen, ¿cómo vos podrías explicar? Eso le pregunto quizás más a las mujeres, pero todos ustedes lo viven. ¿Te imaginas a tratar de describir, para quienes del exterior no pueden o no quieren entender, qué significa, qué hubiera significado o habría significado, perdón, si el ejército no defendía tan efectivamente la frontera y terroristas lograban irrumpir y hacer un atentado dentro de un poblado? ¿Qué quiere decir? No quiero ni pensar en las consecuencias de una situación así, con niños y gente muy, muy adulta. La gran suerte que tenemos en nuestra Keilah es de que... En tu comunidad, en el kibutz Mefalsim. El kibutz Mefalsim está muy bien organizado y tenemos órdenes de meternos en la casa si irrumpe algo así, o... No quiero ni pensar en lo que podría pasar, pero existe siempre esa posibilidad. Acá hay que estar alertas, y ustedes combinan realmente la fuerza de la vida diaria y del trabajo y seguir para adelante con esa alerta. Un último punto que quisiera mencionar es algo que creo que seguro a los uruguayos judíos y a los uruguayos radicados en Israel nos dolió también en la colectividad judía en Uruguay, el comunicado que publicó la Cancillería, que más allá del legítimo derecho de cualquiera en el mundo de discrepar con tal y cual política también de un gobierno amigo, tuvo una terminología que creo que muchos calificamos de realmente problemática, tendenciosa en el mejor de los casos. Daniel, ¿cómo lo viste vos? ¿Leíste el comunicado? ¿Qué te hizo? ¿Qué te pareció? Verdaderamente es la primera vez en muchos años que vivo en Israel que me sentí muy avergonzado de una respuesta que no puedo entender si es por ignorancia, por antisemitismo o por simplemente que tenían que hacerlo para pagar una deuda con otros tipos de política mundial. Había una palabra claramente que no puedo entender de dónde sale, que es el tema de la reciprocidad. ¿Qué significa? La proporcionalidad. Proporcionalidad. Sí. ¿Qué significa? Si hubieran muerto 60 israelíes, estaba bien, 1 contra 1, estamos empatados. Mueren miles y miles en otros lados y nadie se preocupa.
por estos 60 sí se preocupan. Me molestó mucho. ¿Tenemos que dejarnos matar para que entiendan que nuestra causa es verdadera? No, nosotros no solamente que no nos vamos a dejar, que en la mínimo que toque nuestra soberanía, porque así somos, así hicimos este país, y este lugar existe en base a esa firmeza en nuestras convicciones, que este es nuestro lugar, nuestras familias crecen acá, mis nietos están acá, y no pienso arriesgarlos. Muchas gracias a todos. Ellen Altman del Kibbutz Mefalsim, Daniel Weiss, Pablo Leffler, Rubén Friedman de Eina Shloshá y Janet Zweichenbaum del vecino Nir Yitzhak. Gracias a todos y cuídense mucho, siempre. Shabbat Shalom y Hag Sameach, que mañana de noche empieza Shavuot. Terminemos con un tono optimista. Gracias. Hag Sameach. La vaca también. Muchas gracias.